te doy gracias por tu palabra, gracias porque eres un Dios fiel, gracias porque hasta aquí tú nos has traído, hasta aquí tú nos has sostenido, Señor. Ha sido tu palabra en nuestras vidas la que nos ha traído hasta aquí, Señor. Yo entrego nuestras vidas en tus manos y de manera especial te pido, Espíritu Santo, que hables a nuestros corazones, Señor. Tal vez el centurión dijo: una palabra tuya bastará, y hoy estamos aquí delante tuyo, Señor, para decirte: una palabra tuya bastará. Nuestros oídos están abiertos y nuestro corazón está dispuesto a recibir tu palabra, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Toma el control de este tiempo y háblanos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento ahí donde está. Yo le preguntaba al Señor y le decía: bueno, Dios, ¿qué tú quieres hablar hoy a nuestras vidas? Y bueno, como sabemos, este mes ha sido el mes de la familia y estamos hablando del año de la pesca. Y Dios me hablaba de un personaje especial que vamos a estar hablando más adelante. Y la palabra de hoy se llama: Dios te llama a ti por tu familia. Es decir, no como que Dios eligió entre: ay, esa familia me gusta, entonces te llamo, sino que hoy Dios nos hace el llamado a cada uno de nosotros para ponernos la 10 por nuestra familia, para luchar por nuestra familia. Amén. Y hoy quiero hablar de alguien especial. Yo soy muy amante del Antiguo Testamento. Amo el Nuevo Testamento porque es el cumplimiento del plan redentor de Dios. Pero me encanta mucho el Antiguo Testamento y ver cómo Dios obra y cómo podemos ver a un Dios tan completo y tan entero actuando desde el Antiguo Testamento. Y hoy quiero hablar de uno de los 12 jueces, y ese juez del día de hoy es Gedeón. La palabra de Dios en Jueces 6 nos relata que en ese tiempo, bueno, para contextualizar un poco, ellos salen de la tierra prometida, o entran en la tierra prometida más bien, de mano de Josué, y ellos empiezan a conquistar territorio. Ya una vez Josué muere, ellos comienzan a conquistar, y hay algo que sucede con el pueblo de Dios, y es que ellos comienzan a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y ahí es donde Dios los deja en manos de enemigos. Ellos sufren mucho. Y Dios viene a traer jueces para cada vez libertarlos. Y hoy quiero hablar de Gedeón. Y bueno, nosotros creeríamos, cuando yo le hablo a usted de la época de las cavernas, uno dice: eso es algo muy ancestral, es algo muy viejo. Pero vemos a un Gedeón que en alguna medida vuelve como a la época de las cavernas. Y vamos a leer la palabra de Dios en Jueces 6. Y dice ahí, regálenme un segundo. Bueno, dice desde el verso 1, voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Y dice: los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Y esto no, digamos que no, de pronto esta vez sucedió en este estilo, pero el pueblo venía sufriendo vez tras vez cada vez que un juez moría. Y hay algo interesante que tal vez era lo que hablaba anteriormente, y es que el pueblo ahí ya había recibido la tierra prometida. Ellos ya habían salido de Egipto y habían salido también del desierto y se habían introducido en la tierra prometida. Y quiero que veamos un primer punto, y es: ¿cuál es mi tarea cuando Dios cumple sus promesas? Y hay algo especial aquí, y yo lo veo de esta manera. Es como que Dios crea la humanidad, y cuando Dios crea la humanidad, le entrega, nace o surge un sueño a su vez, que es la familia. Y ese sueño Dios se lo entrega a la humanidad, es decir, a nosotros. Y desde el principio, la familia ha sido una promesa de Dios para cada una de nuestras vidas. Ahora,
todos los vemos de maneras diferentes. Tal vez unos lo ven desde su rol de esposos o de padres, o otros lo vemos desde el rol de hijos, pero todos en alguna manera estamos involucrados con la familia. Y la familia es una promesa de Dios. Y de repente llega un punto en el que Dios cumple sus promesas con ellos, pero ¿cuál es su tarea? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo siguiente? Dios cumplió su parte, pero ¿cuál es la mía? Y bueno, el libro de los Jueces relata esa introducción hacia la conquista. Y vamos a leer Josué 21, versículo 43. Y dice: así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darles a sus antepasados. Y los israelitas tomaron para sí y se establecieron en ella. Y el Señor les dio descanso en todo el territorio, tal como se lo había prometido solemnemente a sus antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente, porque el Señor los ayudó a conquistar todos sus enemigos. Y aquí hay algo muy lindo, y dice el 45: ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que él había dicho se hizo realidad. Y es como el escenario perfecto, es como el sueño cumplido. El pueblo no solo después de 430 años que ellos habían estado en Egipto, duran 40 años más en el desierto y por fin salen del desierto y entran a la tierra prometida. Y después de varias generaciones, esta generación recibe el cumplimiento de una promesa. Pero ellos reciben el cumplimiento, pero ¿cuál era la tarea de ellos? ¿Cuál era el paso a seguir después de entrar a la tierra prometida? Después de que Dios cumple sus promesas, ¿yo qué hago? Y ahí vamos a ir a Jueces 2, versículo 1. Y dice: yo los saqué de Egipto y los traje a esta tierra que juré dar a sus antepasados. Y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes. Y ahí va el verso 2. Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares, pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Y aquí va una tarea, porque el pueblo de Dios entra a la tierra. Dios continúa siendo un Dios fiel y cumple. Después de generaciones, ellos logran entrar ahí. Pero sucede algo. Ellos entran. Dios les pide que ellos se aparten para Él, pero ellos entran a la tierra prometida como si nada. Ellos entran como cuando uno va a aprender otro idioma, cuando uno va a aprender cultura, y ellos empiezan a adorar los dioses de la gente que habitaba esa tierra. Y ellos empiezan a desbancar a Dios de su lugar. Dios había sido infiel, pero el pueblo fue infiel. De entrada, el pueblo entra con patada voladora y se olvidan de Dios. Y es algo muy loco, porque uno diría, bueno, habiendo vivido cosas tan locas, aun cuando nosotros vemos las 10 plagas de Egipto, son cosas increíbles. Es increíble ver como también es la voluntad de Dios que el corazón de Faraón se endurezca para que él se gloríe y para que el pueblo aumente su fe. Y tal vez muchas veces nosotros decimos, pero ¿por qué Faraón no dice que sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Pero Dios está trabajando en nuestra fe. Dios nos está enseñando más de Él. El pueblo de Israel llevaba mucho tiempo en Egipto. Tal vez muchas nociones de Dios ellos ya las habían olvidado, pero Dios se dedica a enseñarles y a recordarles cuál es el Dios de ellos. Y así, de esta manera, Dios empieza a orar de maneras increíbles antes de que ellos salgan de Egipto. Y cuando ellos están en el desierto, aún en medio de la desobediencia y de todo lo que ellos hacen, Dios continúa dándose a conocer. Dios continúa siendo fiel a su pacto, siendo fiel a su promesa. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y vamos a seguir leyendo en Jueces 2, en el versículo 8, dice: entonces Josué, hijo de Nun y siervo del Señor,
murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en Timnat Será, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra generación que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. ¿Usted no se acuerda de qué cosas? De las cosas que sabe, ¿verdad? No es, ay, a mí se me había olvidado algo que yo no sabía. No, uno no se le olvida lo que uno no sabe. Y dice la palabra de Dios que primero ellos sí no conocían a Dios. Ellos no conocían realmente a Dios, pero habían escuchado de Él y se habían olvidado. Porque dice que ellos no recordaban, dice, ni recordaban las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos. Y así provocaron el enojo del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astarot. Y es algo muy, muy loco. Porque cuando nosotros vemos la vida de Moisés, Moisés forma a Josué inicialmente como un siervo, pero posterior a eso forma un líder en Josué. Forma a alguien que puede recibir la tierra prometida. Y aquí va una pregunta. ¿Nosotros estamos formando una generación capaz de recibir con sabiduría la tierra prometida? Porque no es solo las promesas de Dios. No es que, ay, Dios cumplió y listo, qué chévere. No. ¿Cómo estamos entrando a la tierra prometida? ¿Qué estamos haciendo con las promesas de Dios en nuestra vida? Y Moisés se toma la tarea de formar realmente a alguien que podría relevar la misión que Dios le había encomendado. Y aquí va una pregunta: si nosotros muriéramos hoy, ¿habría alguien detrás de nosotros que pueda tomar nuestro lugar para cumplir las promesas que Dios me dio a mí, pero también a esa persona? Porque no se trata solo de que la gente haga lo que yo quiera. Se trata de que yo pueda hacer crecer a las personas y que yo pueda llevar a esas personas a un nivel más allá. Jesús lo hizo. Y cuando nosotros vemos la vida de Jesús, Él no dice, yo me voy y no va a haber nadie como yo. Él dice, yo me voy, pero yo les voy a enviar un consolador y cosas mayores que estas ustedes harán. Y vemos, tal vez Moisés no tuvo el calibre de Jesús claramente, pero Jesús sí nos hace una invitación. Y es a formar gente que pueda recibir la promesa. Aun si nosotros vemos a Jesús, Jesús viene y muere, pero en alguna medida nuestra promesa es la eternidad. Y Jesús no recibe de manera instantánea esa eternidad, sino que forma gente capaz de creer y de llegar y de alcanzar esa promesa. Amén. Ahora, ¿cuál es la tarea? Y lo vemos de manera repetida en la Biblia. Vemos hombres de Dios que en su mayoría no dejan legado. Podemos ver un Moisés con un Josué. Podemos ver un Elías con un Eliseo que es capaz de relevar a Elías. Pero hay una falla en común, y es no dejar a alguien que releve, no dejar a alguien con la misma visión. Y hay algo especial que nosotros necesitamos trabajar, y es una generación que escuche la voz de Dios y que sea capaz de guiar a muchos a las promesas de Dios. Hay una visión global, hay una visión, cuando nosotros estamos en la iglesia, nosotros nos sujetamos a la visión que Dios le da a nuestros pastores. Y es tarea de ellos crear gente que pueda abanderarse de esa visión. Pero también es tarea de ellos gente que pueda cumplir su propósito y pueda llegar a recibir las promesas particulares que Dios nos da a cada uno. Ahora, ¿a qué quiero ir? No es tarea solo de los pastores, sino es tarea de cada uno de nosotros. Tal vez estamos en lugares o no todas nuestras casas están del todo a los pies de Jesús, podemos decirlo de esa manera. Y muchas veces somos nosotros quienes debemos tomar la bandera, esa bandera de Dios, esa bandera de la presencia de Dios, y llevarla delantera por nuestra casa. Y
Y este primer punto es, yo decía, bueno, ya después de que uno recibe la promesa, pero uno ¿qué más hace? Y Dios hablaba de manera fuerte a mi corazón de qué manera nosotros estamos impactando a quienes nos rodean. Yo estaba estudiando un poco el concepto de la familia pues digamos que en esta zona oriental y en esta época, y para ellos la familia no solo era papá e hijos, para ellos la familia eran los papás, los siervos y toda la gente que rodeaba la casa. Y Dios hoy nos está llamando a la familia, y a la familia no solo a mi hermano y venga a ver si somos hermanos de sangre, no, sino a la gente que nos rodea, a la gente que trabaja con nosotros, nuestro círculo de influencia. Creo que lo dije la vez pasada, no recuerdo, ya no recuerdo ni con quién habló, pero recuerdo que en el transcurso de nuestra vida nosotros alcanzamos a influenciar unas 10,000 personas. Sí, creo que lo dije en la predicación pasada. Es bastante gente. Y si nosotros nos dedicáramos a tocar a la familia, a la gente que nos rodea, a que esta gente pueda ser abanderada por la promesa de Dios, realmente habría una transformación, no solo en nuestra casa, sino en la mesa, en Cundinamarca, en Colombia, en Sudamérica, en el mundo. ¿Por qué? Porque usted le puede preguntar a cualquiera. La familia se ha deformado de muchas maneras y han intentado sacarle muchas variables a la familia. Sin embargo, la familia estructurada por Dios es la real base de la sociedad. Así que cuando nosotros tomamos nuestro lugar en Dios, realmente estamos afectando muchas personas. Y quiero que sigamos un poco con la historia. Y el segundo punto es que no es demasiado tarde, no eres muy pequeño y sí eres el indicado. Y quiero que volvamos a Jueces 6. Y cuando nosotros tal vez nos detenemos un poco a ver la historia de Gedeón, lo que nosotros vamos a ver es un Gedeón que vivía una realidad muy compleja. Realmente digamos que los madianitas fueron unos como de los enemigos más fuertes que ellos tuvieron. Dice que ellos se unían, o sea que no solo venían los madianitas, sino también venían con todos sus amigos y acababan con todo. Ellos dejaban que el pueblo de Israel trabajara y después venían y los robaban. Yo creo que no hay cosa que dé como más mal genio que eso. Es como cuando uno hace una parte del trabajo y llega alguno y dice, ay sí, yo hice eso, y uno, pero no. Y era algo así. Ellos trabajaban y trabajaban y trabajaban, y todo lo que ellos trabajaban era para el enemigo. Ellos llegaban y eso era la matazón. Y era tanto que, como hablaba al inicio, ellos se escondían en cuevas. O sea, ellos tenían sus casas, tenían sus campos, tenían todo, pero cuando ellos sabían que venían a atacarlos, ellos iban y se escondían en cuevas. Y venía algo a mi corazón, y es que ellos estaban en la tierra prometida, y estando en la tierra prometida, esa tierra prometida había dejado de ser una tierra de paz para ellos. Ellos ya habían entrado, y tal vez muchos decimos, pero bueno, ¿qué Dios quiere con mi casa si mi casa realmente no es un lugar de paz? Yo no me siento cómodo, hay muchas cosas que faltan, no sé, allá cada uno en su cueva con sus problemas, con sus temores. Y esa tierra prometida se había convertido para ellos en su peor tormento. Y es algo muy loco, porque yo decía, entrar con la esperanza de una vida diferente y de repente tener que estar huyendo de nuevo. Y bueno, hay algo, a ver. Bueno, dice en el versículo 3 de Jueces 6, dice, cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amelec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros. Dejaban a los israelitas sin qué comer. Y dice en el verso 6, así que Israel se moría de hambre en mano de los madianitas. Y aquí hubo algo, dice, entonces los israelitas clamaron a Dios por ayuda. Y nosotros somos interesantes, porque la tierra prometida no se había vuelto de ese calibre porque Dios lo quisiera. Dios realmente quería que el pueblo de Dios viviera muy bien.
Sin embargo, ellos con sus decisiones habían hecho que todo esto sobreviniera sobre sus vidas. Y es loco, porque si uno lo piensa, uno diría, ay, pobrecitos, pero ellos sabían que lo estaban haciendo mal. Porque al final del versículo 6 dice, entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Si iban y le dan las ofrendas a Baal, si iban y le dan las ofrendas a Raimundo y todo el mundo, ¿por qué viene a pedir ayuda? Ellos sabían, ellos dentro de sí, aunque en alguna manera ignoraban mucho de Dios, sabían que su única salida y su única esperanza era el mismo Dios que los había sacado del desierto y de Egipto. Y aquí hay algo, y quiero que sigamos leyendo. En el versículo 11 dice, después, bueno, antes de eso dice que un profeta de Dios viene y le dice al pueblo que Dios los va a liberar. Y ahí vamos con el 11. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Y si nosotros pudiésemos, digamos que en alguna manera hacer esta escena gráfica, sería una escena muy triste, porque dice que él estaba por allá al fondo trillando algo de trigo porque él ya sabía que le venía la mala. Él ya sabía que iba a sufrir. Sin embargo aparece, dice en el versículo 12, entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Y no sé si han llegado días difíciles, han llegado días que uno quiere escuchar todo menos palabras motivacionales, y de repente llega un ángel y dice, guerrero valiente, el Señor está contigo. Y yo me puedo identificar mucho con Gedeón. Dice el 13, Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? ¿Dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en mano de los madianitas. Y aquí hay varias cosas. Primero, cuando nosotros vemos a través de la Biblia y conocemos el poder de la palabra de Dios, podríamos entender el poder que había detrás de guerrero valiente. El Señor está contigo. Pero muchas veces le hemos bajado tanto el volumen a lo que Dios nos habla y le hemos subido tanto el volumen a lo que el diablo nos quiere decir, que cuando llega Dios no nos entra. Y dice que viene Jesús mismo, porque esto es una cristofanía, y le dice, guerrero valiente, el Señor está contigo. Y ahí va Gedeón, muy representativo. Él me representa en muchas ocasiones. Y dice, bueno, ¿cómo es que el Señor está conmigo si me abandonó? Y yo puedo imaginarme una escena, hagamos de cuenta que Él es el Señor, pues Él es el Señor Nieto, pero... Y yo le digo, yo lo dejo aquí y yo me voy. Y le digo, ay, ¿usted cómo me abandona? ¿Cómo me abandona? Y el pueblo de Dios creía que Dios lo había abandonado. Ellos estaban convencidos que era Dios el que los había abandonado. Sin embargo, cuando nosotros vemos al inicio de los jueces y aún al final de Josué, vemos un pueblo que abandona a Dios y vemos un pueblo que deja a Dios con sus manos extendidas. Porque Dios estaba preparado. Después de tantos años había llegado el momento de cumplirle su promesa a Abraham, de darle toda la tierra que Él le había prometido. Para Dios era especial. Abraham era su amigo. Y Dios, tal vez yo me puedo imaginar al Señor con toda la emoción del mundo, y el pueblo, ay no, ay, pero mire tan chévere, no, es que esos dioses son más cool, me gustan, me lo llevo. Y el pueblo abandona a Dios. Sin embargo, lo abandona y está convencido que es Dios quien lo abandona. Y la
es algo muy interesante, porque Dios pudo haberle respondido a Gedeón muchas cosas, muchas verdades. Sin embargo, dice el versículo 14: entonces el Señor, ¿qué pasó? Lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Y acá vamos una vez más y le pasa algo muy parecido a Moisés. Uno, me encanta la manera en que Dios lo mira, porque es como, te hablo a ti, no al otro. Y le digo, ¿a mí? Sí, a ti, te estoy mirando y te estoy hablando. Y le dice, ve tú con la fuerza que tienes. No le dice, prepárate un año, mira, la cosa se va a poner dura, prepárate por favor. No, le dice, ya, ¿cómo estás? Así te quería. Y dice, y rescata a Israel de los madianitas. Y no sé si a usted le suena parecido. Yo soy quien te envía. Yo me imagino a Dios, yo solo me lo imagino, obviamente con toda la opción de equivocarme, pero yo me imagino a Dios de esta manera. Yo te diría, ¿qué más soy yo? Pero no me entenderías. Entonces, pues yo soy el que te envía. Muchas veces le pedimos tantas explicaciones a Dios, pero Dios es como, me encantaría decirte, pero ¿lo entenderías? Y dice, yo soy quien te envía. Y dice, pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Y aquí va, mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. Y muchas veces nosotros creemos que nuestra realidad puede trascender en lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, o que nuestra realidad en alguna manera puede llegar a variar lo que Dios algún día prometió o lo que Dios nos mandó a hacer. Señor, pero yo. Y Él dice, bueno, está bien. O sea, no solo mi clan es el más débil, no solo eso, sino que soy de la tribu de Manasés, que es la más chiquita. Y aparte de eso, soy el de menor importancia de mi familia. O sea, yo tuviera poder político, yo le hacía. Yo tuviera platica, yo le hacía. Pero es que, Señor, ¿cómo? Y es muy loco porque nosotros encajamos de una manera muy loca a Dios. Y en alguna manera le decimos, como, te equivocaste de persona. Yo no soy la persona que tú llamaste a eso. Yo no soy la persona para esas promesas. Yo no soy la persona que tú soñaste. No, Señor, estás equivocado, no soy yo. Ese era el reclamo de Gedeón. Era, no, mira, yo entiendo tu idea, pero no era conmigo. De pronto el vecino, te confundiste de casa, perdón. Sigue intentando. Y creemos que Dios se equivoca. Y creemos que Dios en alguna manera puede llegar a ser burlesco. Pero ¿por qué yo? Esta promesa tan grande para este bebé tan chiquito, no, eso es mucho estrés para mí. Pero Dios está hoy aquí diciendo, sí es contigo, que tu familia es la más pequeña, pero yo no tengo que ser la más grande en los requisitos. Que tenía que ser el más, pero yo no estoy pidiendo. Y muchas veces tal vez nos exigimos más de lo que Dios nos pide. Gedeón creía y decía, no, pero yo tengo que ser el top del top, el más de más. O sea, es que venimos de un Moisés que él fue criado allá con los duros. Lo que pasa es que él hizo un golpe de estado, él tuvo una vida buena. Pero yo viviendo tanto tiempo en esto, ahí el pueblo llevaba 40 años en esa, digamos que en esa esclavitud o en ese conflicto con Madián. Y le preguntamos más a Dios de lo que deberíamos. ¿Quién dijo que es que necesitaba que fuéramos los superhéroes? Es que Dios no está convocando a la Liga de la Justicia, tampoco a los Vengadores. Dios nos está llamando a nosotros. ¿Cuándo nos está llamando? Hoy. ¿Con qué? Con la fuerza que ya tenemos. Señor, pero es que yo casi no alcancé. Y tal vez esto me lleva un poco
a la parábola de los talentos, porque casualmente el que menos tenía fue el que menos hizo. Y tal vez es un ejemplo de nuestra vida. Muchas veces creemos que es muy poco, que tenemos muy poco, que hemos crecido muy poco, hemos avanzado muy poco, y todo lo de nosotros se resume en poco, pobrecito, lo que sea. Y dice que este que le dan un talento, él va y lo entierra. Y lo primero que quiere hacer Gedeón es hacer lo mismo. Él, ay, gracias, me encanta, sí, me encanta que tengas tanta fe en mí, pero vamos a tener que dejar pasar esta oportunidad. Pero hoy Dios está llamándonos y está diciendo: hoy es el día, hoy es el momento. Que tu familia es muy pequeña, esa era la que yo quería. Que tu familia está loquita, esa también era la que yo quería. Que es que no hay plata, no importa, esa era la que el Señor quería. Y nos encargamos, creemos que Dios lo vamos a convencer con nuestras aptitudes, con nuestras bondades. ¿Cuánto dinero tendríamos que tener para convencer a Dios? ¿Nos alcanzaría? ¿Cuán buenos tendríamos que ser para convencer a Dios? ¿Nos alcanzaría? Cuando nosotros entendemos que no se trata de mí, se trata de lo que Dios dice de mí, el panorama cambia. Porque ya no soy más yo, ya no es más. Pero es que lo que pasa es que yo. Él pensaba solo en él. Él decía: bueno, primero Dios me abandonó. Segundo, mi familia es la más pequeña. Yo soy el de menor importancia. Mi tribu también es regulimbis. No se trata de nosotros. Él nunca se fijó en nuestras habilidades. Cuando nosotros vemos a través de la Biblia, vemos gente, aún la palabra es clara en decir que Elías tenía pasiones semejantes a las nuestras. Ahora, yo con esto no doy rienda suelta a pensar: uy, Elías, mejor dicho, quién sabe cómo era. Pero aún Jesús mismo vino siendo hombre. Yo la verdad no sé si son muchas películas, pero si uno piensa bien, El Salvador, yo lo mando, en otra estructura, pero un cuerpo humano tan débil, que uno se cansa, que uno le duele, que uno es todo sentimentalista, que le da hambre, y eso, el hambre es una renta cara, que toca con ropa, que el frío, que el calor, que la fiebre, que el COVID. Pero Dios se encargó de mostrar su grandeza en nuestra simplicidad, aún en el pecado más profundo, aún en el primer pecado cometido. Desde ahí Dios dijo: yo voy a mostrar mi gloria a través de eso. Y si por causa de uno muchos fueron condenados, por causa de uno muchos serán salvos. Y es Dios a través de nosotros. Cuando nosotros nos centramos en nuestra capacidad, perdemos. Porque por más capaces que seamos, nunca vamos a poder darle la talla a las promesas de Dios. Y Gedeón, no como de muy buena gana, pero lo hace. Y bueno, después de 20 vueltas, Gedeón es muy chistoso, y yo creo que también es muy nosotros. Bueno, Señor, yo lo pongo acá. Entonces, la primera: esto me amanece mojado y el resto seco. Y el Señor dice: bueno, yo lo voy a hacer. Y después: Señor, perdóname, discúlpame, no me tomes por incrédulo, pero ¿te gustaría que entonces hoy todo estuviera mojado y esto seco? Gracias. Y el Señor: bueno, está bien. Y después de esto, él se va empoderado. Él dice: listo, lo vamos a hacer. Y él llega y convoca a toda la gente de guerra, y llega un montón de gente. Llegan 30,000, si no estoy mal, es que no me acuerdo. 32,000 llegan. Y el Señor le dice: ay, le llegaron muchos a la convocatoria. Y él: ay, sí, Señor, gracias. No, tú respondes, eres fiel. Qué lindo, qué lindo. Pero no lo vamos a hacer con todos esos, porque entonces ustedes después dicen que fueron ustedes. Entonces no, mi amigo, vamos a hacer algo. Vamos a aprovechar a los acobardados, y usted les va a decir: les doy la oportunidad de irse para su casa. Paticas, ¿para qué te tengo? Quedan 10,000, si no estoy mal. Iban 20,000 gallinas entre los 32,000. Bueno, 22,000.
y se van. Y Gedeón, bueno, Señor, yo creo que estuvo bien, está Sufi, da igual, yo voy con toda la fe del mundo, o sea, para estos 10,000 se necesita fe, pero yo la tengo. Vamos, Señor. Le dice, ay, tan lindo, pero no va a ser así. Al final, el amigo se va con 300, o sea, la película. Él se va con 300 y dice, Señor, 300, o sea, los 10,000, listo, pero 300, o sea, 300 es muy poquito, ¿sí? Dice que él baja y ve el campamento de los, ahora se me olvidaron todos los nombres, de los madianitas, de los enemigos. Dice que no se podían ni contar, o sea, él ni siquiera se esforzaba porque no lo iba a lograr. Pero el Señor es tan lindo y le dice, bueno, no me acuerdo el nombre del compañero, perdónenme. Y le dice, bueno, lo vas a tomar a él y vas a bajar encubierto hasta el campamento y yo te voy a hablar. Y él baja y bueno, yo me los imagino por allá metidos allá como, Dios mío, ¿qué van a decir? Cuando ellos dicen, no, ustedes sí saben de Gedeón. No, dice, lo primero que sucede es que uno se sueña y dice, no, yo me soñé que eso a nosotros nos cogen como pan y chao. Y el otro dice, no, la interpretación de ese sueño es que Dios está con Gedeón y que por mano de Gedeón nosotros vamos a ser destruidos. Y es tan loco porque Dios se lo dijo y él no le creyó, pero cuando lo escuchó en la boca de otros, ¡ay, sí! Y dice que él se llena de fe y él vuelve. Y el Señor les da una victoria muy loca porque ellos son solo 300 contra un montón de gente. Y el Señor hace que maten a los vivos, que los bobos se matan solos. Ellos se empiezan a matar entre ellos. Y Dios hace cosas. O sea, así hubieran ido los 32,000 o los 10,000, no hubieran podido hacer que se mataran entre ellos por lógica. No hubiese sucedido. Y Dios trabaja en Gedeón. Y Dios de mano de Gedeón liberta al pueblo y hace milagros. Y Gedeón ahí con sus cositas empujadito, pero prendió. Pero sucede algo con Gedeón. Y es que Gedeón reincide en un error. Y vamos a ir a Jueces 8:22. Dice la palabra de Dios: entonces los israelitas dijeron a Gedeón: gobiérnanos, tú y tu hijo y tu nieto serán nuestros gobernantes, porque nos han rescatado de Madián. Y ahí va el verso 23. Pero Gedeón respondió: yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, el Señor los gobernará. Gedeón era el cristiano más cristiano que yo he conocido. Él era un santo, espiritual hasta el final. Gedeón había librado al pueblo de la guerra, pero Gedeón no había llevado al pueblo a conocer a Dios, porque Gedeón no estaba preparado. En medio de todas las cosas, Jesús mismo se le aparece a Gedeón, tiene un encuentro personal con Jesús. Jesús lo mira, le habla, tienen una conversación, le moja, le seca, va, le habla. Gedeón conocía a Dios, pero se guardó a Dios. Y es una excusa. Yo la primera vez que yo leí solo el versículo, yo dije: este hombre es un santo. Yo dije: no, salomónico, este hombre, no, muy pilo. Porque desde el principio, si nosotros lo miramos desde el principio, Dios mismo había querido ser el rey de Israel. Israel viene a tener rey porque el pueblo le dice: ay, nosotros vemos que el resto tiene rey, nosotros también queremos un rey. Pero uno podría decir: no, tan alineado con la voluntad de Dios. No, espiritual. No, Gedeón, capo. O sea, muchos codician el poder, pero él se lo dejó al Señor. Toda la gloria sea para el Señor. Y en esta respuesta humilde, disfrazada de mucha sabiduría, Gedeón muere y el pueblo vuelve a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y Gedeón fue interesante porque aparte de eso, o sea, antes de morir, él les dice: yo hasta aquí llegué, recuérdenme como un buen guerrero,
De hecho es tanto que Él les dice: yo no voy a ser como su autoridad ni su Señor. Pero entonces ellos siempre andaban con candongas. Entonces, ustedes me van a dar un aretico, solo les voy a pedir uno, cada uno me da un aretico. Dice que recogieron, no me acuerdo cuántos kilos, pero fueron muchos kilos de oro. Y Él manda a hacer el efod. Y sus decisiones conllevan a que al final del día, cuando Él muere, el pueblo se desvía adorando el efod que Él hizo supuestamente para Dios. Y hay decisiones inocentes, tan espirituales, tan no, yo me hago un lado porque el Señor tiene que brillar. Y dejamos nuestro camino a mitad de recorrido. Él se fue. Y Él dijo: bueno, yo no voy a hacer que el Señor los guíe, mijitos, pico y por la sombra, chao. Pero Él tenía una responsabilidad de levantar gente que conociera a Dios. Él tenía la responsabilidad de que así como Jesús se le presentó a Él, Él debía presentar a Jesús a otros. Sin embargo, con una respuesta muy puritana, Él se hace a un lado. Y aquí va una pregunta: ¿qué destino le estamos marcando a los nuestros con las decisiones que nosotros tomamos? Él creyó y Él dijo: no, yo me quito del medio para que ustedes solo vean a Dios. Pero el pueblo termina de nuevo en la perdición. Es muy loco. Y tal vez hoy yo te hago una invitación o te invito a reflexionar en algo. Después de caminar tanto con Dios, después de conocer tanto de Dios, no te hagas a un lado. Porque es que la cuestión aquí es no: ay, Dios ya cumplió lo mío y miren a ver ustedes qué hacen. Hay una responsabilidad. Y es la misma responsabilidad que nosotros tenemos para nuestra familia. Dice que Gedeón tuvo muchos hijos. La televisión es mala, pero cuánta falta les hizo en esa época. Dice que tuvo 70 hijos y que tuvo un hijo con una esclava. Sin embargo, cuando él muere, entonces hay un hijo que sí quiere poder, y es el hijo de la esclava. Y él levanta a todo el pueblo, supuestamente en nombre de Dios, pero sin conocer a Dios, y mata a 69 de sus hermanos. Se escapó el menor. La pregunta es: ¿hubiese sido diferente si Gedeón hubiese tomado su lugar? Y es muy loco, porque a la vez que él dejó el pueblo, él también dejó su familia. Su familia tampoco conocía de Dios. No estaban listos, no estaban preparados. Y ya para terminar con el segundo de los 20 puntos, vamos a ir a un tercer punto que se llama de jueces a sacerdotes. Y en el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo Dios libera a través de los jueces al pueblo una y otra vez. Sin embargo, moría el juez, el pueblo pecaba, unas veces se les demoraba más que otras, unas veces 40 años, otras veces 80 años. Y el pueblo iba en un círculo vicioso que empeoraba. Y aún así, aunque era Dios el que los liberaba cada vez, era de Dios del que ellos se olvidaban cada vez. Era increíble, porque ir a hacer altares y hacer ese montón de cosas, a ellos no se les olvidaba. Y cuando Jesús viene, cuando Jesús entra a la historia, ya no necesitamos más de jueces. Y muchas veces en nuestra casa tomamos el papel salvador. Mire, yo lo liberté a usted de esto, ahí le ayudé, de nada, y listo. Mire, yo he estado con usted y listo. Pero no es sentarnos en un trono, no es decir yo le ayudo, sino es decir yo quiero ser un canal de Dios para la vida de otros. Si la gente quisiera consejeros, pues iría a los consejeros, iría a los psicólogos. Pero la gente está tan falta de figuras de Dios y de sacerdotes en su vida que esto cada vez está peor.
y podemos intentar hacerlo mejor. Gedeón sintió que él había cumplido con su tarea porque ese tormento se había ido, pero había quedado el mayor tormento, y era que ellos iban a seguir viviendo lejos de Dios. Ahora, ahí ellos estaban entrando a una tierra prometida, pero Jesús viene y nos da una promesa mayor, una promesa de eternidad, una promesa de salvación. Cuando Aleja predicaba el viernes hace 8 días, y había algo muy loco, porque cuando estos 4 amigos traen al paralítico y el Señor les dice: te perdono, ellos dicen: perdóname, que te perdono. ¿Quién eres tú para perdonar? Si nunca nadie ha perdonado pecados. Ha habido expiación, los tapamos como los gatos, y eso después no se ve, no se siente y listo. Pero que te perdono. Y Jesús viene y abre una puerta hacia la eternidad, y abre una puerta hacia un nuevo comienzo. Antes era: usted carga su pasado, pero lo carga tapado, pero lo carga, ahí lo lleva. La cuenta va, suma, usted hace y eso suma. Pero hoy con Jesús la cuenta no suma y suma y suma, sino que cada día nosotros tenemos una nueva oportunidad de entrar a esa promesa eterna. Y Jesús viene a abrir un camino, y con diferencia de Moisés, no es un camino de un desierto, es un camino de relación. Es un camino donde no es: veamos el tabernáculo, veamos cómo a este le brilla la cara. No, es un camino de un Jesús andando junto con nosotros en nuestro temor, en nuestra debilidad, en nuestras caídas, en nuestra incredulidad. Es Jesús a nuestro lado. Y ahora, es muy lindo el papel de ser juez, es muy lindo darle oportunidades a las personas, es muy lindo hacer libres a las personas. No sé, yo le ayudé con dinero, yo le ayudé con consejos, yo le ayudé no sé con qué. Pero qué lindo es poder entregarle a Jesús a una persona. Qué lindo es poder ser un canal de la presencia de Dios para otros. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 4. Hebreos 4:14. Y se me perdió algo lindo que había visto aquí. Ya. La palabra de Dios habla que Dios promete, el capítulo 4 de Hebreos habla que Dios promete un descanso al pueblo de Dios. Y habla de Josué y de cómo Josué lleva al pueblo a este descanso. Sin embargo, quiero que leamos el versículo 7, y ya vamos a leerlo, lo que sí vamos a leer. Dice: entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se habían citado: cuando oigan su voz, no endurezcan su corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Y me gusta cómo la Biblia es específica y cómo Dios es un presente continuo. Porque podríamos decir: es que eso fue en ese momento, eso fue en esa época, eso fue para esa situación. Pero Dios hoy nos dice: el tiempo es hoy. Este es el momento, este es el lugar. Gedeón parecía estar en el momento menos indicado. Cuando Dios lo llamó fue como: pero ahorita, Señor, más tarde, al menos que acabe de trillar esto, porque entonces. Pero este es el momento indicado, hoy es el momento preciso, y somos las personas correctas que Dios llamó en las condiciones que Dios ya sabía. A Dios no le sorprende nuestras condiciones, nuestros problemas, nuestras debilidades, nada. Él sigue diciendo: el tiempo es hoy, y hay un descanso mayor, y hay una promesa mayor. Y más adelante, en el versículo 14, habla de Cristo como nuestro sumo sacerdote. Y dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, nunca había habido un sumo sacerdote que llegara al cielo.
el lugar santísimo era un pedacito de cielo. Era como la muestra, pues no era gratis, pero sí era como una muestra. Sin embargo, este sumo sacerdote no se limitaba por un templo, no se limitaba por las ofrendas que hubiesen encima. Este sumo sacerdote entró al cielo. No necesitaba campanitas porque él no iba a morir en la presencia. Él es un sumo sacerdote santo. Dice Jesús, el Hijo de Dios. Así que por lo tanto, aferrémonos a lo que creemos. Y es muy lindo, porque siendo el sumo sacerdote perfecto, yo diría que el más perfecto, pero es perfecto, no hay nada más allá. Uno podría decir, bueno, podríamos dar características de ese sumo sacerdote, el santo más santo, el poderoso más poderoso. Sin embargo, el 15 dice, nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Y no sé en qué escenario ponerlo, pero existen todos los escenarios. No sé, los premios, bueno, pongamos las carreras que en estos días están de moda. Subir, no sé a qué monte, muy difícil. Difícil. Sí, muy difícil, dímelo ahora. La carrera en Mont Blanc, Francia. ¿Ustedes saben qué es lo que hace que vaya gente a esa carrera? Que es retante, que es difícil, que están preparados. El premio es interesante. Que quieren ir más allá, que están locos. Yo no pretendo tener la respuesta correcta, pero le voy a dar mi pensamiento. Yo creo que la gente va porque ve que hubo alguien que pudo terminarlo. Si eso fuera imposible, nadie iría por allá. Y con Jesús no es diferente. Él comprende nuestras debilidades, enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Y eso nos abre una esperanza a decir, yo puedo vivir una vida de santidad. Yo puedo confiar en ese sumo sacerdote que comprende mis debilidades y me lleva más allá. Y el 16 me encanta. Yo la verdad amo ese versículo. Yo amo toda la Biblia, pero es que hay versículos de versículos. Dice, así que acerquémonos con toda confianza ante el trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Pero ¿qué tiene que ver Gedeón con Jesús? Tiene que ver que ya nosotros no somos jueces, que los libertamos y los abandonamos. Nosotros hoy somos un canal de Dios. Pablo lo dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y cuando Cristo vive en mí, también ese perfil de sumo sacerdote que puede ser un canal de Dios para otros está en mí. Y yo puedo acercar un poco del cielo a las personas y guiar a las personas a conocer el cielo. Y este versículo 16 me gusta porque dice, allí recibiremos su misericordia. Es decir, que todo el palo que merecíamos no nos lo van a dar. Y su gracia, y es que todo lo bueno que no merecíamos no lo van a dar. Y Gedeón no entendió eso, porque él decía, Señor, es que yo no lo tengo. Y él no entendía que la gracia misma estaba al lado de él a decirle, lo que no te mereces, yo te lo voy a dar. Lo que tú no tenías, yo te lo voy a entregar. Y es por medio de Jesús que Gedeón es equipado. Es por medio de Jesús que nosotros somos equipados. Pero también es por medio de Jesús que nosotros somos modelados para modelar a otros, para llevar a otros. Que no nos encuentre el Señor como Josué, que no nos encuentre el Señor como Gedeón y como todos estos jueces que no tuvieron la capacidad de entregar de Dios a otros. Y lo principal en una familia parecería ser que, no sé, que el esposo provea,
que la esposa, bueno, no sé, cumpla su rol de edificadora de la casa, que los hijos sean obedientes, pero lo que articula todas estas tareas o todas estas, ¿cómo se diría eso? Misiones en el hogar, funciones en el hogar, es la presencia de Dios. Entonces lo mayor que el papá puede hacer no es dar plata, ni lo mayor que la mamá puede hacer es dar cartilla, ni lo mejor que su hijo puede hacer es obedecerle todo lo que usted le diga. Lo mejor es que haya un ir y venir, un doble sentido entre recibir y dar de Dios los unos de los otros. Y eso es lo que Jesús viene a hacer en nuestras vidas. Viene a hacer de nuestra vida el templo del Espíritu Santo. Cuando la gente entraba al templo conocía de Dios. La pregunta es, cuando la gente se encuentra con nosotros, ¿qué encuentra? Y no es para condenarnos, pero sí es para retarnos. Yo le pido que se ponga en pie. Y Dios hoy nos llama, Dios hoy me llama. Y no me llama por mis habilidades, no me llama por mis aptitudes, no me llama por todas mis bondades. Me llama porque me ama a mí, porque ama a mi familia. Y porque Dios anhela hacer de nosotros una fuente interminable de su presencia. Cuando la palabra de Dios habla y dice que el que se acerca a mí, el que bebe de esta agua, dentro de sí correrá ríos de agua viva. El río no para, el río fluye, el río crece, el río no se estanca. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Cuando yo leo, cuando yo entiendo que Dios quiere llenar mi vida, yo entiendo cómo Dios quiere transbordar mi vida, cómo Dios no necesita que yo me desocupe. Simplemente cuando yo eche, va a llegar un momento en que todo lo que estaba dentro va a salir y solo va a fluir de lo que yo doy, de lo que entra ahí. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios quiere hacer de nosotros fuentes interminables de su presencia. Y es muy loco porque Jesús viene a hacer todo un escenario para que eso sea posible. Él muere y el velo del lugar santísimo es roto de arriba hacia abajo, del cielo para la tierra. Viene presencia de Dios, viene el Consolador que nos guía a toda verdad. Y ahí, en esa verdad, nosotros somos libres. Y en esa libertad Dios obra en nuestra vida. Así que hoy tomemos un reto de abanderarnos por nuestra familia. Y por nuestra familia no solo los de sangre, sino los que trabajan con nosotros, los que estudian con nosotros, de los que nosotros estamos rodeados, nuestros vecinos. Dios no es un Dios escaso. Gedeón tenía poco, pero cuando Dios lo llama, alcanza para muchos. Y puede que hoy tengamos poco, pero hoy Dios nos está llamando y va a alcanzar. Y no solo va a alcanzar, sino que va a sobrar. Y Dios va a cumplir sus promesas. Y en medio de que la tierra prometida se volvió un lugar de temor, en medio de que la tierra prometida se volvió un lugar a veces violento, porque para ellos fue así, hoy Dios está enfrente de nosotros, mirándonos y diciéndonos: guerrero valiente. Dios hoy nos llama. Dios hoy nos llama a tomar la delantera. Dios hoy nos llama a abanderarnos de nuestra familia, a abanderarnos de los nuestros, de los que nos rodean. Que somos muy pequeños. Dios nunca dijo que teníamos que ser grandes. Dejemos de ponerle peros a Dios y empecemos a andar por su palabra, por lo que Él ya ha puesto sobre nuestras vidas. Amén. Papito Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Es tu palabra la que resucitó muertos. Es tu palabra la que creó todo. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Ese verbo se encarnó y murió por nosotros, Señor.
Es tu palabra la que nos da esperanza, la que trae perdón, redención, misericordia, gracia a nuestra vida, Señor. Y hoy nos rendimos a tu palabra, hoy nos rendimos a tu propósito, a tu llamado, Señor. Anhelamos cumplir lo que has puesto en nuestra vida, lo que has depositado para nosotros, Señor. Anhelamos más de ti, Jesús. Entregamos nuestras vidas, la vida de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, de nuestros compañeros. Queremos ser una fuente inagotable, queremos ser un canal de bendición. Queremos reflejar a Cristo, porque es Cristo en nosotros la única esperanza de gloria. Señor, te anhelamos, Señor, te necesitamos en nuestras vidas. Haz de nosotros sacerdotes para otros. Haz de nosotros tal vez esa prueba del cielo, esa presencia portable para otros. Queremos tal vez dejar el lugar de terrenal, de guerrear batallas con otros y abandonar. Queremos seguir tus pasos. Jesús, te anhelamos. Jesús, te necesitamos en nuestras vidas. No se trata de nosotros, no se trata de nuestras habilidades. Se trata de ti, Jesús. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a comprenderlo, ayúdanos a vivirte, más allá de hablar de ti, más allá de pensar en ti. Ayúdanos a vivirte, a conocerte. Tu palabra dice que si alguien quiere gloriarse, sea en conocerte y en entenderte, Señor, en vivirte. Gracias, Jesús, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén.